Y bueno, pues bienvenidos a nuestra semana número 1 de nuestro módulo. Y bueno, ya saben que nuestro grupo es el M4C3, la generación 30, y nuestro grupo es el 131. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes, saludarlos y darle la bienvenida a este módulo que está muy interesante porque trata de textos literarios, ¿no? Bueno, mi nombre es Mariana Carlos Bautista. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver las formas de evaluación, el plagio, los recursos de la actividad integradora 1 y 2, dudas y preguntas conforme ustedes las vayan teniendo, ¿eh? Pueden abrir su micrófono y me dicen, maestra, yo tengo una duda, ¿no? Bueno, el día y la hora de las sesiones síncronas después de la votación quedó así. Participaron 22 personas y de estas 22 personas el 68% votó por el día lunes para realizar las sesiones síncronas y sería a las 8 de la noche. Bueno, entonces así quedó nuestras sesiones síncronas todos los lunes a las 8 de la noche. Y bueno, ¿cómo se va a evaluar? Cada semana hay 2 actividades integradoras con un valor de 7% cada una. En la semana 1 y 3, un cuestionario de habilidades socioemocionales que estarán trabajando con el tutor, que al final se van a sumar en la semana de integración. Y en cada semana hay actividades de plataforma. ¿Cómo se evalúa estas actividades de plataforma que tienen un valor de 1.25% cada semana? Bueno, al momento que ustedes se meten a los recursos, abren todos estos recursos, los estudian, se meten a los foros, participan en los foros y dan una opinión o un saludo y ya inmediatamente les va a dar el porcentaje para su actividad en plataforma. Y bueno, la semana de integración es muy importante porque es donde se marca mayor el peso de las calificaciones, ¿no? Se suman todas las actividades de integradoras, todo lo que sacaron para sacar una calificación proporcional a este 42%. Además, es un proyecto integrador que tiene un valor del 30%, un foro de integración con un valor del 8%, la autoevaluación del 5%, las habilidades socioemocionales con el 10% y se suma toda la actividad en plataforma. En la semana de integración ya no se va a aprender, ya no vamos a ver recursos nuevos, ¿no? Y de todo lo que vamos a ver en la semana 1, 2 y 3, y lo vamos a ir analizando paulatinamente, es lo que se va a trabajar en la semana número 4, todos los aprendizajes de estas 3 primeras semanas. Y bueno, les recuerdo que nosotros los asesores virtuales y asesoras tenemos 72 horas para evaluar, ¿no? Si ustedes entregan el lunes, bueno, yo tengo hasta el jueves para calificarles, ¿no? Y así los demás días. Recuerden que nosotros trabajamos de lunes a viernes, pero sábado y domingo ustedes cuando más actividades las entregan, ¿no? Entonces yo tengo muy presente esto, ¿no? Y sé que por muchas circunstancias ustedes entregan sábado y domingo porque creo que es el tiempo que tienen libre para hacerlo, ¿no? Así es que yo tengo muy presente esto, ¿no? Y bueno, el domingo es cuando más ando calificando, pero si ustedes llegan a entregar el viernes, sábado y domingo, yo tengo hasta el siguiente miércoles para entregar calificaciones que yo trato de evaluar diario, ¿no? Y el domingo siento que es la carga más pesada. Y bueno, sí tengan en cuenta eso, porque yo ya estando analizando cada una de las actividades, sí es bastante tiempo para analizar cada recurso, ¿no? A veces se ocupa hasta 2 horas para analizar un recurso, así es que vayan contando cuánto tiempo van a disponer para estudiar cada recurso, ¿no? Y tenemos extensiones. Estas extensiones, cuando ustedes no logren entregar en una semana alguna actividad integradora, pues no se preocupen, ahí tenemos estas extensiones, ¿no? ¿Cómo las podemos usar? Bueno, tenemos derecho a usar una en nuestro módulo, pero esta extensión ustedes deben de justificar y argumentar por qué la están pidiendo, ¿no? Si es por una enfermedad, pues nada más pongan su receta médica o su cita y ya con eso, ¿no? O tienen un problema con internet o que se haya ido la luz, bueno, justifíquenlo, ¿no? Y si mandan evidencias, mucho mejor, ¿no? Porque así lo marca el protocolo y si lo llega a pedir nuestro SAME domingo, sí tengo que tener estas evidencias para decirle, bueno, estoy dando extensiones por esto y aquello, ¿no? Así es que tienen 72 horas para pedirla después del cierre de la actividad integradora de cada semana y sería cada miércoles de cada semana. Y bueno, vamos a ver un tema muy importante
que se da mucho, mucho, mucho en esta primera semana, ¿no? Que es el plagio, ¿no? El plagio se evalúa con 0. Inmediatamente cuando se detecta un plagio, se va a evaluar con ese 0 y tienen oportunidad, una nada más, de volver a entregar la actividad, ¿no? Y si llega otra vez a haber plagio, pues ya no vuelven a entregar, se pierde, se queda en 0, ¿no? Cuando se llega a encontrar 2 trabajos idénticos, sí los he encontrado, yo no sé cómo se comunican o cómo le hacen, bueno, se ponen de acuerdo, ¿no? Y llego a encontrar la mitad y la otra mitad de otro alumno, ¿no? También eso es plagio, es que también se evalúa con 0. Pero ¿qué pasa con este plagio, no? Desafortunadamente en Internet nosotros podemos encontrar páginas o buscar desde internet esta información y yo le puedo dar clic aquí y ponerle esta actividad integradora del módulo 1, integradora número 1 del módulo 4 y puedo ver una cantidad de actividades. Déjenme ver quién necesita entrar. Bienvenida, Alexa, está quedando grabada para que la puedas ver desde el inicio. Y bueno, si se dan cuenta, bueno, vienen todas las actividades integradoras de todos los módulos, y lo pueden copiar tal cual, y saben qué pasa en ese momento están haciendo plagio, así es que tengan mucho, mucho cuidado porque, bueno, pues no, obviamente nosotros tenemos programas para detectar cuando hay plagio, ¿no? Así es que no lo busquen porque evitan el aprendizaje, ¿no? Se cuarta el aprendizaje y ya no se desarrollan esas capacidades cognitivas con las que deberíamos de terminar el bachillerato, ¿no? Hay un perfil de egreso que se supone que ustedes lo deben de cubrir, ¿no? Y cuando se cometen estas cosas de hacer plagio, bueno, en este momento, pues se detiene el aprendizaje, ¿no? Y no se desarrolla primero esa parte del cerebro y ya no tienen esas habilidades y competencias que deberían de tener. En este caso, la redacción, la ortografía, las están evitando, ¿no? Se detiene su aprendizaje y no avanza, ¿no? Y luego muchas veces no entran a la superior, perdón, o ya no pasan el primer semestre precisamente por eso, ¿no? Porque no tienen estas habilidades y capacidades que debieron de haber tenido, ¿no? Y bueno, aquí hay muchas páginas donde ustedes pueden consultar todas estas actividades y la más común es Brainly, donde pueden buscar cada pregunta y ahí viene la respuesta, ¿no? Y bueno, esto traten de evitarlo, ¿no? Cuando ustedes llegan a hacer plagio de una página que es una fuente de información fidedigna y confiable, por ejemplo, en una biblioteca, y ustedes llegan a copiar tal cual, bueno, yo no lo penalizo así como plagio, ¿no? A lo mejor se les olvidó poner la cita textual, entrecomillarlo y decir, bueno, esto lo tomé de aquí, bueno, ya no están haciendo plagio, se ve que ya ustedes hicieron investigación, hicieron búsqueda de información, y bueno, en ese momento ya me doy cuenta que no están haciendo plagio, ¿no? Pero sí es importante. Hola, Berta, está quedando grabada la sesión, ¿eh? Y sí es importante que también citar, ¿no?, las fuentes de información, que más al rato les voy a compartir cómo se citan, que eso ya lo vieron desde el módulo 1, para no cometer este tipo de faltas, ¿no? Y bueno, el propósito formativo de todo nuestro módulo 4 es analizar y producir textos considerando el contexto del autor y de la obra, es decir, para que yo pueda comprender un texto literario necesito investigar por qué lo hicieron, por qué se hizo este libro, qué pensaba mi autor sobre este tema, etcétera, ¿no? Para propiciar la valoración crítica y reflexiva e identificar la diversidad de visiones del mundo, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano, ¿no? Y eso lo vamos a ver a partir de estas 3 semanas, ¿no? Ya en la 4ª semana, todos estos aprendizajes que hay en estas 3 semanas, todos los vamos a poner en juego en la semana de integración. Nuestras competencias disciplinares que vamos a desarrollar al final de este módulo son las siguientes, pero antes de que les explique qué es una competencia, ¿no? Es importante que tengan muy, muy, muy claro qué es una competencia disciplinaria. Las competencias disciplinares son las que rigen y nos ayudan a seguir aprendiendo a lo largo de todo nuestro trayecto educativo y va más allá de ello, ¿no? Porque nosotros lo aplicamos ya en la vida diaria. Una competencia es esa habilidad y capacidad con la que todos nacemos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad que yo les pongo una imagen de un chico que quiere andar en patineta, ¿no? Y esa capacidad de el equilibrio, de poder impulsarse con esa patineta, pues todo la tenemos, ¿no? Pero si yo practico el primer día, me voy a caer, me voy a lastimar, ¿no? Y a lo mejor no me sale y le tengo miedo a la patineta, ¿no? Voy practicando cada día más y más y más, se convierten en semanas y meses y voy desarrollando estas habilidades y competencias. Cuando yo ya me hago experto o experta en
estar en esta patineta sin caerme y sin lastimarme y hacer piruetas, me vuelvo competente en esta habilidad, ¿no? Entonces, mientras más practique, más realice estas acciones, más refuerce este conocimiento, me voy haciendo más competente. Es decir, todos nosotros nacemos con habilidades y capacidades, pero cuando las reforzamos, las practicamos, no solamente las usamos en cuestiones educativas, sino también en nuestra vida diaria, tenemos estas competencias muy bien logradas, ¿no? Y en este caso, las competencias disciplinarias del módulo 4 es analizar, reflexionar y criticar, ¿no? Si al principio nos cuesta trabajo, como vi en el foro aprendiendo, ahí decía, no, pues es que no comprendo muy bien el texto, bueno, es lógico porque no tenemos el hábito de la lectura, ¿no? Mientras más leamos, empiecen a leer ¿qué será? Unos 10 minutos diario, un texto muy sencillo, cualquier tipo de texto, informativo, expositivo, argumentativo, introductorio, lo que ustedes quieran leer, ¿no? Pero empiecen a leer para que vayan formando esta habilidad, no se volver la competencia, ¿no? Y es muy importante que lo hagan, ¿no? Y lo mismo pasa con analizar, vamos a ir realizando un análisis primero de manera superficial y más fácil que los demás, porque cada semana se va a ir complicándose un poquito más o graduándose un poquito más, porque vamos a ir desarrollando esa capacidad, ¿no? Analizar, reflexionar y criticar es una competencia que mientras más la practiquemos, más hábiles nos vamos a hacer, ¿no? Valorar y describir el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación. Nosotros tenemos que analizar y ver el valor que tiene este papel de la literatura en el arte, ¿no? Muchas veces no sabemos apreciar la literatura porque no conocemos este punto del arte, y cuando nosotros ya sabemos un referente o conocemos parte del arte en la literatura, bueno, nos va a gustar, ¿no? Porque el arte es para eso, para disfrutarse, ¿no? Asumir una posición personal, es decir, yo voy a marcar una opinión, y de esa opinión no puedo marcar una opinión por decirla, ¿no? Tengo que hacer una opinión basada en argumentos, es decir, en información, ¿no? Cuando yo opino solamente por opinar y no tengo información y no investigo, bueno, nada más es un chisme, mi opinión no tiene valor, pero cuando yo voy a opinar y ya tengo una investigación atrás que la sustente, yo puedo decir, ¿saben qué? Los extraterrestres sí existen y todo el mundo se va a reír de mí, pero yo ya traigo investigación, yo ya traigo fotografías, es más, hasta un extraterrestre lo traigo. Bueno, ya estoy comprobando que lo que yo estoy diciendo es verdad. Así es que sí, nuestra posición personal siempre debe de estar basada en esta objetividad, es decir, en información, ¿no? Basada en la razón. Identificar el conocimiento social, bueno, voy a tener que hacer investigación del contexto social para poder comprender un texto literario, y no solamente un texto literario, cualquier tipo de texto, cualquier situación en mi vida. Si yo estoy regañando a mi hijo, un hermano, y le quieren, ¿sabes que esto está mal por esto, bueno, yo ya tengo que saber cuál es el contexto en el que está esa persona, por qué actuó de esa manera, y yo investigar un poquito más para que yo ya comprenda por qué piensan, opinan, hacen esta acción, ¿no? Y lo mismo pasa con la literatura, ¿no? ¿Por qué escribe mi autor de esa manera? Ah, porque vivió en este contexto. Y la última competencia, es valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género, y las desigualdades que le inducen, ¿no? Bueno, que también tiene que ver mucho con el contexto. Ahora sí, vámonos a nuestro módulo 4, semana 1, unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Es muy importante que ustedes vayan tomando nota, porque en la semana de integración al final van a realizar 30 pasos para hacer un análisis literario, ¿no? Y ya no van a tener que investigar todos los recursos, ¿no? Vayan tomando nota y vayan viendo cuáles son los pasos para realizar este análisis literario, que nos va a servir mucho nuestra guía, la guía que está en la plataforma de Prepa en línea. Es muy importante porque esta nos va a llevar de la mano qué es lo que tengo que hacer para que yo vaya contestando cada actividad, ¿no? Y aquí me dice, ¿no? Cómo para responder a actividad integradora número 1, qué debo de leer. Para la actividad integradora número 2, nada más nos está dando un recurso, cómo voy a participar en mi foro. Bueno, la guía es la que nos lleva de la mano y para poder responder a todas las actividades que tengamos en cada una de las semanas, ¿no? De ahí la importancia de nuestra guía, ¿no? Y bueno, el propósito de esta semana es leer analíticamente textos literarios, que es parte de las competencias disciplinares, para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa. Es decir, voy a leer y no solamente voy a rescatar qué me quiso decir el autor o de qué trata, no, voy a reconocer esas particularidades del contexto del autor, del contexto de la obra, y en ese momento comprendo por qué los personajes actuaban de esa manera, ¿no? Identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores, ¿no? Los aprendizajes esperados de las dos actividades son
Leer textos literarios en forma analítica, reconocer características y diferencias e inferir la intención comunicativa de estos dos textos a partir de su contexto, ¿no? Contrastar las visiones sobre el mundo de la obra del autor y de nuestra visión que tenemos sobre ese tema. Identificar las precauciones individuales, sociales y artísticas del ser humano, preocupaciones, perdón. Esas preocupaciones, bueno, son todo el contexto, ¿no? Cuando un autor habla sobre el tema del amor, lo está viendo desde su contexto social, desde su época, ¿no? De lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? De ahí la importancia de siempre investigar, ¿no? Porque muchas veces en diferentes épocas se actúa de diferente manera, ¿no? Dependiendo del contexto en el que esté. Y valorar la calidad literaria de los textos que vamos a leer, ¿no? Vamos a ver si este tiene un valor literario y por qué tienen ese valor literario, ¿no? Y con eso ya nosotros contamos nuestros aprendizajes esperados de esta semana, ¿no? Para la actividad integradora número 1, que se llama analizar textos literarios, tenemos que leer todos estos recursos, ¿no? Que se los voy a explicar para que lo puedan comprender. Y nos dice que para comprender un texto se requiere una lectura analítica que permite identificar los elementos que la conforman. Para ver esos elementos, bueno, tengo que leer cada uno de esos recursos y verlos. Ustedes léanlos, hagan sus anotaciones para que vean la importancia de esos recursos y puedan comprender al momento, ya que hacen esta resumen o hacen una anotación que les ayuda al aprendizaje, van a poder comprender la actividad integradora, porque si hacen la actividad integradora sin haber leído los recursos, no le van a entender. Y luego pues me doy cuenta, ¿no? Cuando no han leído los recursos o no los estudiaron, porque los pudieron haber leído y no haberlos estudiado, pues no responden otra cosa, ¿no? Y bueno, inmediatamente me doy cuenta cuando lo hacen, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el primer recurso, que se llama análisis de un texto? Nos dice que es muy importante, antes de leer un texto literario, conocer el contexto del autor. ¿Qué es el contexto del autor? Es la relación de la vida del autor con la obra, son las características de la época histórica del autor, las corrientes filosóficas, artísticas, literarias, las costumbres, tradiciones y religión que estaba en esta época, ¿no? Si mi autor vivía a principios del siglo XX, va a reflejar todo ese, en México obviamente, va a reflejar todo este movimiento revolucionario, la forma de pensar de aquella época, cómo interactuaban los hombres y las mujeres, si las mujeres se metían a la lucha, bueno, nos va a reflejar cómo era aquella época, de ahí la importancia de siempre investigar a nuestro autor para que nosotros podamos comprender por qué escribió este tema, ¿no? También nos habla sobre la importancia de conocer el contexto de la obra, que es el siguiente, ¿no? Puede ser un contexto sociohistórico, y son las circunstancias y las incidencias que rodean un suceso en una época determinada, por ejemplo, una guerra, un movimiento literario, la forma de gobierno, ¿no? Tal vez mi texto que yo vaya a leer habla sobre esta misma revolución y nos dice, no, todos nuestros personajes nos los sitúan, uno de la clase de los hacendados, de los terratenientes, y otro de la clase, pues, trabajadora esclavizada, ¿no? Y vamos a ver muy bien y comprendemos muy bien estas circunstancias porque sabemos en la época que está inmersa, ¿no? Y la problemática que se vivía, ¿no? También el contexto de la obra cultural son las creencias, las tradiciones, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en las familias, sino también al ser parte de una sociedad. Vamos a ver qué costumbres tenían, cómo se casaban, si estas bodas duraban 3, 4 días en aquella época, o ya no se casaban, ¿no? Si leemos un texto actual, bueno, ya no se casan, ¿no? Vemos una historia de amor, ya no se casan como tal, ¿no? A lo mejor hacer un ritual en una playa y dicen, ya estamos casados, ¿no? Depende de la época, por eso de ahí la importancia de investigarlo, porque muchas veces no comprendemos por qué hacen ciertas cosas nuestros personajes, porque no entendemos el contexto de la obra y no comprendemos el contexto del autor que influyeron al momento de realizar una historia, ¿no? También nos dice que el recurso de análisis de un texto, que hay diferentes tipos de lenguaje. Nosotras solamente nos vamos a evocar al principio, al que vamos a estar trabajando, que en este caso es el escrito, ¿no? Los demás, bueno, son fácil de ubicar, ¿no? Pero nada más nos vamos a centrar en el que más nos importa, que es en el lenguaje escrito, ¿no? El lenguaje escrito, sobre todo en esta parte, nos va a ayudar a resolver la actividad integradora número 2. Nos dice que existe 2 tipos de lenguaje, uno formal y uno informal. Por lo regular, el lenguaje formal es aquel que nos cuesta muchísimo trabajo de comprender, ¿no? Porque habla con ciertos tecnicismos o palabras extrañas que nosotros no conocemos, ¿no? Cuando es informal, bueno, es el lenguaje cotidiano que todo el mundo habla y es muy fácil de comprender, ¿no? Y de ahí la importancia de saber si es difícil o fácil. También depende de nuestro contexto, ¿no? De nosotros, ¿no? Cómo estemos habituados a esas palabras,
fáciles o difíciles, ¿no? También nos menciona que el lenguaje literario utiliza figuras retóricas, es decir, todas esas metáforas, metonimias, hipérboles, que hace que todavía el texto se convierta más difícil, ¿no? Como, por ejemplo, cuando yo digo tus ojos de fresa, ¿no? O tus ojos, quiero decir dulces, ¿no? Tus ojos de luna o tus dientes de perla, ¿no? Utilizo ese lenguaje literario para decir qué bonita sonrisa tienes o qué bonitos dientes tienes, ¿no? Ese lenguaje literario, bueno, le va a dar a mi texto narrativo una expresión artística. Cada vez que ustedes vean una metáfora, un lenguaje literario, estamos hablando de expresión artística y se los van a preguntar en actividad integradora número 2, les van a decir, esto que acabas de leer tiene expresión artística, explícame por qué, ¿no? Explícame por qué usa un lenguaje literario, ¿no? Y bueno, cuando también nos van a decir que esta expresión artística siempre hace uso del lenguaje literario. Cuando nosotros vemos un texto donde utilice muchas metáforas, muchos recursos retóricos, en ese momento ya sabemos que hay una expresión artística, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. En la actividad integradora nos los van a hacer saber en 3 preguntas que vienen ahí, que más adelante vamos a ir leyéndolas y es donde voy a rescatar este recurso para que ustedes puedan responderlo correctamente. De ahí es cuando nosotros nos damos cuenta si leyeron o no leyeron, ¿no? Por ejemplo, los recursos me refiero. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Ay, a mí me gustó mucho porque está hermoso y habla sobre la amistad y lo bonito que no. En ese momento me doy cuenta que no leyeron el recurso, ¿no? ¿Qué opinas sobre el lenguaje? Bueno, que es un lenguaje formal o informal. Es un lenguaje formal porque hace uso el del lenguaje figurado o de la expresión artística. En ese momento ya me doy cuenta que sí leyeron el recurso y que sí están estudiando, ¿no? La otra de las preguntas es, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica la comprensión? Y van a decir, no, está súper complicado porque ni le entendí, ¿no? Está muy fácil, ¿no? ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto lo complica? Bueno, lo complica porque es un lenguaje formal que hace uso de la expresión artística. En el momento que digan que hace uso de la expresión artística, en ese momento sé que ya leyeron el recurso, que ya estudiaron y que están hablando con base, y es lo que les estaba yo diciendo en las competencias disciplinarias, están dando una opinión con base en argumentos, es 100% objetiva, ¿no? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Y ya dijimos que siempre que encontremos uso de lenguaje figurado, está utilizando una expresión artística, ¿no? Entonces, en ese momento la respuesta prácticamente en el aprendizaje esperado nos lo dijeron, ¿no? Sí, no, sí, ¿por qué? Porque hace uso de lenguaje figurado, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en la forma de responder, porque en ese momento dan cuenta de si han revisado los recursos y los han estudiado y este conocimiento lo están aplicando ya al análisis de un texto literario, ¿no? El siguiente recurso nos habla sobre la literatura. Nos dice que la literatura está dividida en 3 partes, en poesía, que se le conoce como lírica, prosa y teatro, ¿no? Literatura viene del latín, que significa literare, son las letras, la expresión de las letras a través de estas emociones y sentimientos, que es el uso de la palabra escrita como medio de expresión, ¿no? Y bueno, el siguiente recurso, que se llama texto literario, nos dice que estos textos literarios se dividen en géneros, ¿no? Y hay 3 géneros muy importantes, que es el dramático, el lírico y el narrativo. El dramático son todas estos textos literarios que están diseñados para ser representados en una obra. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ellos? Bueno, vienen en diálogos, ¿no? Vienen todos estos en diálogos y cada diálogo tiene está señalado con un guión largo o está escrito en mayúscula, ¿no? Y nos está tratando de decir que este personaje está hablando, ¿no? Además tiene acotaciones que vienen entre paréntesis, que son las indicaciones que debe de ser el actor cuando está en el escenario, ¿no? Cómo debe de ser la escenografía, son todas estas indicaciones, ¿no? Estos textos dramáticos están 100% diseñados para ser representados y pueden estar escritos en verso o en prosa, ¿no? El siguiente recurso se llama narrativa, que es otro de los géneros que se divide en la literatura. La narrativa, su misma palabra lo dice, ¿no? Tiene muchas partes o muchas características de la literatura, pero principalmente la narración, ¿no? ¿Qué es la narración? Cuando alguien nos empieza a contar una historia. ¿Qué te pasó una mañana? Fíjate que yo una mañana me paré muy temprano, eran 4:30 de la mañana porque tenía que ir a presentarme a mi escuela secundaria que está aquí en la Ciudad de México. Entonces, antes de irme, bueno, preparo mi desayuno, luego me tengo que bañar, arreglar y todo eso y tengo que salir 5:30 para
poder llegar a las 7 a mi escuela. Y esto que estoy haciendo y esto que les estoy contando es una narración, ¿no? O no solamente lo hago para narrar lo que hice en la mañana, también lo hago para narrar un texto literario, ¿no? Había una vez un rey y una reina que tenían una encantadora hija con la tez tan blanca como la nieve, por eso se llamaba Blancanieves. Pero un día la reina murió y el rey se casó con una princesa de un país vecino. Ella era malvada como hermosa y odiaba a Blancanieves por ser más bella que ella y más joven, ¿no? Y entonces esto que estoy haciendo, estoy ocupando una narración, ¿no? ¿Para qué me sirven los textos narrativos? Para entretenerme, para divertirme, ¿no? Principalmente. Tienen diferentes características que el texto dramático, que no es para ser representado, ni viene en diálogos, ni tiene acotaciones, no. Tiene otras características como la descripción de esos lugares, descripción de los personajes, tiene una estructura de planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace, donde el planteamiento nos cuentan la problemática o de qué va a tratar nuestra historia, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? En el desarrollo vamos a ver cómo se desarrolla esta problemática, y en el clímax, lo más interesante, lo que uno no se puede despegar de leer este libro cuando está súper interesante y ya no podemos dejar de leerlo, donde aparece el conflicto, la pelea más importante, y el desenlace, cómo se resuelve esta historia, ¿no? Muchos desenlaces pueden estar abiertos, es decir, no tienen final, cada quien se lo imagina como quiere, o un final inesperado, o un final muy esperado, que era obvio que iba a terminar así, como que todos fueron felices, ¿no? Y bueno, cada autor tiene una forma y un estilo diferente de hacerlo, ¿no? Las características de la narrativa, ustedes se van a dar muy bien cuenta cuando lo lean. Bueno, que va a haber mucha narración, como en los subgéneros, en el caso de la novela, el cuento, el mito, la leyenda, la crónica. Nos va a empezar a contar mucha narración, ¿no? Que la crónica pertenece al texto periodístico, ¿no? Pero también hay narración, ¿no? Y bueno, así nos vamos a dar cuenta. El siguiente género y el último nuestro recurso se llama poesía y lírica, es la lírica, ¿no? Que es sinónimo de poesía. ¿Por qué se llamaba lírica? Bueno, ¿por qué se llama lírica más bien? Porque en un inicio, hace más de 1000 años, venían o iban a los pueblos con una lira a contar lo que había sucedido en la guerra, lo que le había pasado a una familia importante, lo que había sucedido en un pueblo, una inundación, ¿no? Entonces llegaban a estas ciudades o estos pueblos o estos lugares, ranchos, donde fuera, llegaba este señor con una lira y empezaba, ¿no? Se paraba ahí en la plaza principal o en el mercado donde toda la gente se montara y empezaba a tocar esta lira, tan, 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 y empezaba a moverla, ¿no? Y él empezaba a través de rimas, a través de versos, a contar lo que había sucedido, ¿no? Y es por eso que se le queda así como el nombre de lírica, ¿no? A estos versos que después ya lo conocemos como poesía, ¿no? A pesar de su aparente concreción, es decir, de que están muy chiquitos cada verso, dice muchísimo, ¿no? Nos está diciendo, ¿no? Como lo que yo les decía, tu boca de perla. ¿Qué me quiere decir? Ah, que tiene una sonrisa blanca, hermosa, bella, que deslumbra. Y yo puedo sacar mucho de esto de tu boca de perla, ¿eh? Así que le puedo sacar muchísimo. Esta poquita información nos quiere decir muchas cosas cuando nosotros la analizamos. Es parte y una característica muy importante de la poesía, porque la poesía no solamente la vamos a encontrar en verso. Cuando nosotros veamos un texto lírico, no solamente hay poesía en verso, también hay poesía en prosa que se da en las vanguardias y que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Y la poesía requiere de un intenso conocimiento de la significación de cada palabra, es decir, de esa expresión artística, de esas figuras retóricas, ¿no? Pues esta aumenta en función de la correcta aplicación de las figuras retóricas y de la propia dimensión de las palabras en el contexto de un verso, ¿no? Y aquí lo vemos en nuestro recurso, donde nos dice que hay muchas figuras retóricas, hay una infinidad de figuras retóricas, pero aquí en nuestro recurso nada más nos señalan 4 que ellos los ponen aquí, que es la metáfora, ¿no? La metáfora es una comparación. Cuando yo comparo una cosa o una situación con lo que yo estoy viviendo o con otra persona o otra cosa, ¿no? Tus ojos son verde selva. Aquí está la comparación, está comparando sus ojos verdes bonitos con ese verde selva, ¿no? Que hay, que lo vemos a lo lejos, ¿no? Para indicar que el color de sus ojos se asemeja al color de la selva, ¿no? Hay otra figura retórica que se llama comparación, y aquí es igual que la metáfora, nada más que aquí
aquí sí existe la palabra como tal cual, nos está afirmando, ya nos está haciendo la comparación tal cual. Eres fría como el hielo, ¿no? Ya está comparando su frialdad de carácter, de personalidad como el hielo, no le interesa nada, no se conmueve con nada, ¿no? Y ya hace esa comparación utilizando inmediatamente la palabra como. La hipérbole es la exageración, ¿no? Nosotros, sobre todo las mamás, solemos utilizarlo mucho. Es que todo el mundo se va a dar cuenta de que no estás haciendo nada, apúrate, todo el mundo no se va a dar cuenta, nada más se va a dar cuenta a lo mejor tus hermanos, la familia, y quieres que todo, y mira que está, como aquí aparece, ¿no? Lloro ríos de lágrimas al partir, ¿no? Nadie puede llorar un río, ¿no? De sus ojos, ¿no? Y esta exageración de las cosas, pues se le conoce como hipérbole. Otra figura de retórica es el oxímoron. El oxímoron es el contraste que hay entre los versos o entre las palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando yo utilizo esta palabra de alto y bajo y la junto, estoy diciendo que es altibajo, ¿no? Hoy en la mañana fue un altibajo de emociones porque no llegaba a la escuela, ¿no? O sea, me tranquilizaba, me ponía nerviosa, no, se paró el metro, la micro no avanzaba, bueno, ¿no? O esta historia de amor me supo muy agridulce, ¿no? Así como algo dulce, porque no terminaba bien, había situaciones problemáticas, ¿no? Y de este poquito, por eso dice que la concreción de la poesía es muy importante poderla definir o poderla descifrar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque en poquitas palabras o en una palabra me está diciendo un montón de cosas, ¿no? De ahí que siempre la poesía es muy importante, ¿no? Los que escriben poemas, híjoles, tienen esa capacidad de decir mucho en tan poquito y nosotros de comprenderlo, ya cuando logramos una mayor comprensión lectora, nos va a encantar la poesía porque podemos conocer lo que nos está diciendo nuestro autor, aunque leamos solamente una estrofa, ya nos está contando una historia mega, como ahorita lo vamos a ver adelante, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo de ello, ¿no? Y lo pongo aquí con ese poema de Miguel Hernández Gilabert que se llama Es sangre no granizo lo que azota mis sienes. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿Quisiera abrir su micrófono y leerlo? Alguien quiere levantar la mano y diga, yo lo quiero leer. Y bueno, ya somos 15 los que estamos en la sesión. Bueno, como nadie es... ¿Se fue la pantalla? ¿Es solo ese texto, sí, maestra? Sí. ¿Con título? Sí. Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. De Miguel Hernández Gilabert. Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Son 2 años de sangre, son las inundaciones. Sangre de acción solar, devoradora vienes, hasta dejar sin nadie y ahogados los balcones. Devoradora vienes, sangre donde se puede bañar la muerte apenas. Fulgor emocionante que no ha palidecido, porque lo recogieron mis ojos de 1000 años. Muchas gracias. Eres Cristina, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias, Cristina, te agradezco mucho. Y bueno, si nosotros lo leemos así, no le vamos a entender absolutamente nada. ¿Qué me quiere decir? De sangre no granizo lo que azota mis sienes, 2 años de sangre, no, ni le entendí, ¿no? De ahí la importancia de siempre conocer el contexto de mi autor y conocer el contexto de la obra. ¿Quién es Miguel Hernández Gilabert? Bueno, buscando información de él, es un poeta español que nace a principios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial. No estaba la Primera Guerra Mundial cuando él nace. Imagínense cómo nace una persona cuando está una guerra, y luego la primera, ¿no? La gran guerra que le llaman en Europa, ¿no? Donde no había comida, no había alimento, no había dónde quedarse, o sea, todo era un caos, ¿no? Él nace en ese contexto y vive sus primeros años así, ¿no? Termina la guerra, imagínense cómo vive este niño, vive en precariedad, con temor, con muchas cosas, ¿no? Que se vive después de una guerra. Pero para su mala suerte, justo estaba viviendo España también el derrocamiento de estos reyes españoles, ¿no? Donde la sociedad y los mismos militares se alzan en contra de los reyes, ¿no? Y bueno, llega un momento en que los logran quitar del poder y solamente se queda los militares a cargo de
será un golpe militar y se quedan a cargo de este gobierno, ¿no? Y todo eso lo ve Miguel Hernández Gilaver y dice, bueno, ¿cómo es posible que nosotros hayamos derrocado a los reyes y lo hicimos para vivir mejor, no para estar peor, ¿no? Cuando lo derrocan, pues, ¿qué creen? Que resulta que Franco es mucho peor que los reyes, ¿no? Y entonces iban hasta las ciudades y los pueblos. Si alguien hablaba mal de ellos, inmediatamente eran fusilados, desaparecían y todo pasaba, ¿no? Y no, como había falta de dinero, de presupuesto para que este gobierno se llevara a cabo, bueno, entra este proceso y conflicto en Europa, donde Hitler empieza a tomar el poder, ¿no? Antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial. España no podía entrar en la Segunda Guerra Mundial porque tenía este conflicto, ¿no? De lo que estaba sucediendo en su país, ¿no? Donde había una guerra civil, no podía entrar, ¿no? Estaban en pleno conflicto de la guerra civil española cuando Franco quería ese dinero para que ese gobierno se sustentara, pues no le queda de otra más que unirse y ser aliado de Hitler, ¿no? De esa Alemania. ¿Cómo ayudó España a Alemania? Bueno, no intervino en la guerra, sino ellos para que les diera armas y le diera todo lo que necesitaba Franco para poder llegar y estabilizarse en el poder en España, lo que hicieron es, ¿sabes qué? Nosotros vamos a agarrar recursos tuyos, vamos a practicar el nuevo armamento que estamos haciendo y empezaron a poner los primeros aviones y la nueva tecnología que tenían en la milicia y empezaron a practicar con la misma población civil. ¿Saben qué? Les decían, yo quiero que acaben o que bombardeen Sevilla, ¿no? Y ahí van los bombardeos, vamos a hacer pruebas. ¿Qué pasa si pasa un avión por abajo y avienta una bomba? ¿Y qué pasa si paso más arriba y si el impacto es más fuerte o el viento se lleva? Y empezaron a hacer pruebas con los mismos españoles, utilizaron las primeras ametralladoras con ellos, con los propios españoles y toda esa milicia y esa práctica lo hicieron con ellos. Imagínense cómo se sentían los españoles, siendo utilizados por su propio gobierno, por el propio Franco, además de que no había alimentos, que no había de comer, y llegaban a las poblaciones y miren cómo se veían aquí los soldados, y salía la gente corriendo y les aplaudían, porque si no les aplaudían o veían cualquier gesto que fuera en contra de ellos, inmediatamente eran desaparecidos, ¿no? Ya en la noche, al siguiente día ya nadie sabía dónde estaban, ¿no? Y bueno, la gente alzaba las manos, hacía bulla, porque decía, ya llegaron, bravo, pero era por miedo, ¿no? Y si se fijan, la gente estaba esquelética, no había de comer, estaban sufriendo hambruna, y bueno, ¿qué les digo? No había ni gatos, ni perros, ni pajaritos, porque pues, todos se los habían comido, ¿no? Y en este contexto vive Miguel Hernández Gilaver, en esta sociedad donde hay mucha desigualdad, donde todo el poder lo tienen ellos, donde vive todas estas desgracias desde que es niño, ¿no? Y desafortunadamente él, por ser periodista y poeta, bueno, es asesinado, por dar esa opinión, como muchos periodistas les pasa, ¿no? Que ellos dicen lo que está sucediendo en su país, ¿no? Y bueno, él es fusilado, ¿no? ¿Qué nos dice ese poema? Y nos habla ese poema de lo que él está viviendo, ¿no? Y aquí hay una foto de Miguel Hernández Gilaver que se llama Es sangre, no granizo, lo que azotan mis sienes. Nos dice, es sangre, lo que me está cayendo a mí en la cara, es lo que me sale aquí en la cara es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Esto que me cayó del cielo no es granizo, Ustedes imagínense qué es, pues son balas que hacen que se hieran los españoles, ¿no? Son 2 años de sangre. ¿Por qué 2 años de sangre? Porque estaba iniciando esta guerra civil y estaba iniciando también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son 2 años de sangre, son 2 inundaciones. No solamente tenemos nuestra guerra civil, también está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos españoles huyen a Francia y bueno, los meten a los campos de concentración. Bueno, era un desbarajuste, pobre España, ¿no? Son 2 años de sangre, son 2 inundaciones. Sangre de acción solar. ¿Por qué de acción solar? Porque llegaban las bombas, les digo que ensayaban con la población española, ensayaban las armas, la milicia, todo lo que estaba teniendo planeado hacer Hitler o Alemania, lo estaban ensayando con los españoles, ¿no? Sangre de acción solar, imagínense, el gobierno atacando con tanques, con bombas, imagínense el gobierno que quiera detener una marcha aquí en México, pues vamos a mandarle una bomba, no vamos a mandar unos 5 o 6 cañones, ¿no? Pues imagínense, cuando no es lo mismo,
mismo, no están en igualdad de circunstancia, ¿no? Devoradora vienes, porque acaba con todo, ¿no? Acaba con todas estas armas, hasta dejar sin nadie y ahogados los balcones. Bueno, España hay ciudades donde son muy alegres, donde siempre están de fiesta. Bueno, nosotros adquirimos después de la conquista, de la colonización, estas fiestas, ¿no? Y nosotros lo vemos porque lo vivimos, ¿no? Y dice, hasta dejar sin nadie y ahogados los balcones. Ya no hay nadie en las calles, ya no hay nadie en los balcones, ¿no? Devoradora vienes, sangre donde se puede bañar las muertes, apenas fulgor emocionante que no ha palidecido, porque él dice, bueno, ese fulgor, esa tristeza no me palidece, al contrario, estoy enojado, estoy frustrado, ¿no? Porque lo recogieron mis ojos de 1000 años, y no es que sus ojos tengan 1000 años, sino pareciera que él vivió 1000 años todo esto que ha vivido, ¿no? Y bueno, el poema está más largo, ¿no? Y nos explica cómo es todo lo que él está viviendo, y nos está explicando el contexto de España, nos está explicando el contexto social de él, económico, político que está viviendo. De ahí la importancia de que nosotros siempre debemos de investigar un poco antes o en el transcurso que vayamos leyendo el contexto del autor y de la obra, ¿no? ¿Por qué nos está diciendo eso? Si yo no leo o investigo o busco información del contexto del autor y de la obra, no voy a entender el texto literario. De ahí la importancia de buscarlo, ¿no? Y el que nos dice los recursos, busquen el contexto para poder comprender un texto literario, ¿no? Y bueno, vámonos al siguiente recurso, que es poesía lírica. También nos habla sobre el argumento, ¿no? Todos los textos literarios tienen un argumento, pero ¿qué es un argumento? Si yo ocupo la palabra argumento en un texto argumentativo, por ejemplo, en un artículo de opinión, lo que trato de es convencer a los demás que lo que yo digo es verdad, ¿no? A través de evidencias, ¿no? Pero si yo hablo de argumento en la literatura, no se refiere a que convenza yo a los demás, se convence de que se trata de decirles a todos los demás lo que está sucediendo en una historia, ¿no? Y responde muy bien a la pregunta de qué trata, cuál es el argumento del cuento de Blancanieves, ¿no? Y, bueno, trata de una chica que se le muere su mamá, pero su papá se casa con una princesa de un reino vecino, y yo voy contando de qué trata, ¿no? De manera general. Cuando yo dé el argumento, la persona que lo va a leer tiene que darse una idea general de lo que trata ese texto literario, no solamente le voy a decir, trata de una historia de amor, no, eso ya no es un argumento. Un argumento me tiene que dar una idea global, una explicación de imaginarme cómo son esos personajes principales y la historia que les rodea, ¿no? Y el siguiente recurso se llama fondo y forma. Aquí es donde ya nosotros vamos a empezar a hacer un análisis de un texto literario, ¿no? Nos explica qué es una trama, ¿por qué? Porque también nos van a preguntar en la actividad integradora número 2, donde van a decir, escribe la trama de este texto literario, que no es lo mismo que el argumento. La trama es la sucesión de hechos contados cronológicamente, es decir, qué sucedió primero, después, en medio, hasta el final. Las acciones así como encadenadas por el tiempo, una tras otra, ¿no? Y esto significa la trama. Bueno, vámonos al análisis primero de forma. La forma, como su propia palabra lo dice, es cómo está por fuera, ¿no? Dime la forma de un refrigerador. Bueno, es un cubo rectangular, con dos, ya estoy diciendo la forma, ¿no? En el caso de los textos literarios, hay tres tipos de estructura, una que está en verso, otra que está en prosa y otra que está en diálogos. Y dependiendo de esa estructura, voy a definirlo en género. Si está en verso, es un texto lírico, ¿no? Pero también hay poesías, después de más de 2000 años que escribieron, empezó a existir otro tipo de poesía que es en prosa, ¿no? Ya hay poesía en prosa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque utiliza muchas figuras retóricas. Si está escrito en prosa y está usando la característica principal, que es la narración, bueno, estoy hablando de un texto narrativo, pero si lo veo en diálogos donde hay escenas, inmediatamente me doy cuenta que es un texto dramático. Esta es la forma de un texto literario, y así lo voy a encontrar, que también se los van a preguntar, les van a decir, ¿cuál es la forma de este texto? Bueno, es lírico, es narrativo, es dramático, porque es obviamente por su estructura, ¿no? Que está escrito en verso, en prosa o en diálogo, ¿no? El fondo es un poquito más allá, el fondo es lo de adentro
primero es el mensaje que me quiere dar el autor, es la forma de transmitir este mensaje, las ideas que tiene mi autor sobre este tema y cómo nos las quiere comunicar, ¿no? Su forma de pensar, esas emociones y sentimientos que él tiene. Pero ¿cómo voy a realizar un análisis de fondo? Voy a ver 6 elementos principales. El primero es el argumento, donde yo voy a responder a la pregunta de qué trata este texto literal o qué sucede en esta obra, ¿no? Esta historia trata sobre dos personas que se amaban profundamente y ahí voy a empezar a contar y describir qué es lo que sucede en esta historia, ¿no? El tema lo voy a definir en 1, 2, 3, 4 palabras, ¿no? Por mucho 5, ¿no? El tema lo voy a resumir en una sola palabra. ¿Cuál es el tema de este texto literario? El amor. Utilicé 2. O amor, nada más. Utilicé 2 palabras. Resuman todo, la idea principal en una sola palabra, en 2. En ese momento ya están haciendo uso de esas competencias disciplinares cuando ustedes pueden sintetizar esta información en 2 palabras, ¿no? La acción sí tiene mucho más, está un poquito más grande. ¿Por qué? Porque en acción yo voy a poner todos los hechos que sucedieron en la estructura de los textos literarios, ¿no? En el planteamiento, ¿qué acciones importantes sucedieron en el planteamiento? ¿Qué acciones importantes sucedieron en el desarrollo? ¿Qué acciones importantes sucedieron en el desenlace, ¿no? Estas acciones, bueno, son la misma palabra lo dice, son todas esas acciones que me ayudan a comprender un texto literario, ¿no? Otro elemento del fondo es el tiempo. El tiempo aquí se divide en 2. Uno que es objetivo cronológico, que es muy fácil de ubicar este tipo de tiempo porque me voy a dar cuenta si sucedió en minutos, en horas, semanas, meses y años, ¿no? Es más, muchos textos literarios, y pasaron varios días, ¿no? Ya nos está diciendo qué día. La historia es muy fácil definir en cuál es el tiempo, ¿no? Pero hay otro tiempo que no nos vamos a dar cuenta cuándo sucedió, cuándo pasó, cómo fue, o sea, nada más nos está diciendo un hecho, pero no nos está explicando cómo, y por lo regular siempre este tipo de tiempo se utiliza mucho en la poesía, ¿no? Y este tiempo se le conoce como subjetivo y psicológico y no nos vamos a dar cuenta de este tiempo. Cuando ustedes no se den cuenta del tiempo, si está ocurriendo en semanas, meses, días, años, inmediatamente se dan cuenta que es un tiempo psicológico, ¿no? Nada más. El siguiente elemento es el espacio, que es el lugar donde está ocurriendo la historia, y el último, bueno, los personajes, ¿no? Hay diferentes tipos de personajes principales, que es el protagónico y el antagónico, es decir, el bueno y el malo, los secundarios que ayudan a los buenos y a los malos, o solamente hay un protagónico, no necesariamente tiene que haber un antagónico, ¿no? Como en los cuentos de Disney. Y los personajes ambientales que ayudan a darle esta ambientación, ¿no? Como por ejemplo, y la gente gritaba en el estadio, ¿no? Y toda la gente grita, ¿no? Esto nos da la ambientación, ¿no? O caminaba la gente por las calles estos personajes ambientales pues, nos ayudan a sentir este ambiente de los textos literarios, ¿no? Y bueno, vámonos a nuestra actividad integradora número 1, que se llama analizar textos literarios. Y bueno, el propósito de esta actividad es contrastar, es decir, ver las diferencias y similitudes de estos 3 textos que vamos a leer. Vamos a ver en qué son iguales, en qué son diferentes, ¿no? Y por eso hay un cuadro comparativo para ver estas diferencias, ¿no? Mediante el análisis de sus características y particularidades, el género al que pertenece, el contexto en que fueron producidas y la intención comunicativa del autor, es decir, cuál es el mensaje que me quiere dar el autor, ¿no? ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, van a descargar su texto y, bueno, aquí ya lo descargué, me parece que es no, es el otro. Y bueno, aquí ya lo descargué. Van a leer 3 textos literarios. El primero se llama El que ingrato me deja Buscoamante, de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay que buscar información de Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, hace rato les compartí algo sobre el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz para poder comprenderla, ¿no? Y saber por qué escribió esto, ¿no? El Rey Burgués, de Rubén Darío, que es el máximo exponente del modernismo. Y la verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, híjole, muchos piensan que Juan Ruiz de Alarcón es español y no, él es novohispano. No puedo decir que es mexicano porque en ese entonces no existía México, ¿no? Es novohispano, nació aquí en Tasco, Guerrero, en un lugar hermosísimo, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a responder, después de leer e investigar el contexto del autor y de la obra, van a responder estas preguntas de ese cuadro comparativo para ver estas similitudes entre cada uno de ellos y las diferencias, ¿no? ¿Quién es el autor? Bueno, aquí prácticamente ya nos dijeron que es Sor Juana Inés de la Cruz, del Rey Burgués Rubén Darío, y de la
sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? ¿A qué género pertenece? Bueno, si yo abro inmediatamente, según mis recursos que yo ya vi, y ya estuvimos analizando y veo y abro este texto inmediatamente porque está escrito en verso, ¿alguien puede abrir su micrófono y decirme a qué género pertenece? A la lírica. A la lírica, muy bien, muchas gracias, Flor. Pertenece a la lírica este texto literario, ¿no? Y bueno, el rey burgués, si yo lo abro, también me voy a dar cuenta porque una de la característica principal del rey burgués es que está escrito en prosa. Y si yo la verdad sospechosa, están los diálogos, y en ese momento yo ya defino, porque ya sé su estructura de estos textos literarios, y es ahí donde los facilitadores nos damos cuenta de que, sí revisaron los recursos, ¿no? Vamos ustedes también van a investigar cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Por qué escribió Sor Juana Inés el que ingrato me deja busco amante? Sor Juana Inés de la Cruz, como todos saben, fue una mujer extraordinaria, muy avanzada para su época, una niña que a los 3 años ya sabía leer, ya sabía escribir, era una mujer que su padre, su familia, la educaron para que ella estudiara, y ella amaba mucho conocer, aprender, ella le gustaba mucho. Tanto que ella dijo, pues no me puedo casar porque si me caso te tengo que, y en esa época, pleno siglo XVI, tengo que ser madre de familia y nada más, ¿no? Entonces ella decide y dice, no, pues yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo quiero seguir estudiando y aprendiendo, pero en esa época, en la Nueva España, la única opción que tenían las personas que vivían aquí en Nueva España era estar bajo el clero, ¿no? Pertenecer a este sector del clero, podía ser sacerdote, monje, monja, pertenecer a este círculo, y solamente era la única forma de poder estudiar. Entonces a ella no le quedó más que meterse de monja, es decir, se iba a casar con Dios. Pero obviamente, como se iba a casar con Dios, tenía que tener una dote, cosa que no tenían, aunque ellos pertenecían a la clase media, pues no la tenía la familia, ¿no? Entonces la subsidia el mismo rey, los mismos los mismos monarcas, bueno, que mandan aquí a la Nueva España, que se me olvidó el nombre, no son reyes, ¿perdón? Los virreyes. Los virreyes, perdón, la misma virreina le da la dote a la Iglesia Católica para que ella pueda ingresar, ¿no? Y aquí tenemos el claustro de Sor Juana, que es donde, y por eso se quedó así el nombre, que está en el centro de la Ciudad de México, que los que ya la ayudaron a visitar, pues ya se dieron cuenta que es un lugar hermosísimo, y vemos cómo era el contexto social de esa época, ¿no? Y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, obviamente entró a la Iglesia Católica, no porque amaba a Dios, a lo mejor sí era creyente de Dios, como todos lo somos, ¿no? Pero no porque quisiera ser monja, sino porque ella quería estudiar. ¿Ustedes creen que no se enamoró ella? ¿Ustedes creen que ella solamente estuvo ahí por amor a Dios? No, ella conoció el amor, ella sabía del amor, porque se lo contaban sus amigas, porque tenía amistades, porque ella misma tal vez lo pudo haber vivido, porque ella nunca en realidad confesó, y no lo podía confesar porque era una monja, ¿no? Y este poema es muy bonito, dice que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que a mí me gusta mucho alguien, muchísimo, y yo me dice, pero me encanta, busco amante, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ni me pela, ni yo por más que me deshago en amor y lo veo con ojos pispiretos y nomás no me hace caso, ¿no? Porque a él no le gustó, así de sencillo, ¿no? Pero resulta que alguien se enamora de mí. Y a mí no me interesa absolutamente nada con él, ¿no? Ay, no me gusta, no me atraes, no me gusta ni nada más quiero ser tu amigo, ¿no? Y le pasa lo mismo, ¿no? Güey, si sigue leyendo el poema, ¿no? Para poderlo comprender. Está lleno, obviamente cada verso tiene expresión artística, es decir, hace uso de la retórica, por eso es muy complicado de leer, y no porque sea difícil en sí leerlo, sino porque utiliza muchas figuras retóricas, porque era la característica principal de esa época.
época, ¿no? Que era el barroco en el que ella estaba, ¿no? Y el barroco hace uso de mucho de esas palabras. Si ustedes han entrado a una iglesia del siglo XVI, XVII, XVIII, vean cómo están los tablones, ¿no? Los retablos, están llenos de adornos. Hay una flor, un angelito, y en el angelito tiene otra figurita, y la figurita tiene una flor y un angelito. Bueno, está lleno de adornos. Lo mismo pasa con la poesía, está tan llena de adornos, de figuras retóricas, que a veces es súper imposible de leer, ¿no? Y cuando lean los textos de Juan Ruiz de Alarcón, y los van a ver, ¿no? Están llenas de metáforas, de retórica, que es muy complicado comprenderla, y no es porque, no es la época, ¿no? Es porque esto estaba de moda en el siglo XVI, ¿no? Y síganlo leyendo, es un texto muy, muy bonito, muy interesante, porque a quién no le ha pasado, ¿no? Que se haya enamorado de alguien que no le haya correspondido. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Yo creo que a todos admiramos hasta un artista, un escritor o alguien, ¿no? Siempre nos enamoramos de alguien que no nos corresponde, ¿no? Y van a investigar este contexto de la obra, también van a investigar el contexto del autor. ¿Cuál es la intención del autor al escribir este verso? Pues tratamos de decir que muchas veces nos enamoramos de alguien que no nos corresponde, ¿no? Que no nos quieren, y hay veces que hay personas que se enamoran de nosotros, ¿no? Y tampoco le podemos corresponder, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Es decir, ¿de qué trata esta historia, no? ¿Cuál es el tema? En una de dos palabras: el desamor, la desesperanza, lo que ustedes lo quieran definir, ¿no? ¿Cuál es la acción? Este sí va a tener más espacio, porque vamos a explicar qué pasa. En el caso de la poesía, no tiene esa estructura que tiene la narración, ni tiene los textos dramáticos, no tiene planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Esto no pasa con la poesía, ¿no? Eso no aplica, y aquí lo pueden poner, no aplica, porque sí, no, aquí no va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Recuerden que tenemos dos tipos de tiempo. Aquí en el poema se pudo ver si hubo tiempo, si pasó en minutos, horas, semanas, días, meses, años. Cuando no vemos el tiempo, recuerden que es un tiempo subjetivo, o psicológico, donde no se ve el tiempo. Cuando se ve el tiempo muy claramente, cuando creció una niña y se hizo joven, entonces pasaron años, ¿no? Ya vemos muy claramente este tiempo, es un tiempo cronológico u objetivo, ¿no? El espacio, ¿en dónde se desarrolla esta historia? En realidad ella nunca nos ubica dónde se desarrolla esta historia, tampoco aplica, no se puede haber desarrollado en mi casa, en una escuela, en la iglesia, en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado lo pudimos ver, ¿no? Y bueno, lo mismo van a hacer con los tres textos. Nos van a ir analizando, estamos haciendo un análisis de fondo, ¿no? Y también de forma, ¿no? Y aquí es donde nosotros, ¿y cuáles son los personajes? Vamos a ubicar a los personajes principales. Si quieren escribir, todos escriban, ¿no? Pero escriban sobre todo a los personajes principales. Número 3, con base en los elementos de la tabla, explica, es decir, con toda la información que tenemos ya en la tabla, aquí es donde nosotros vamos a hacer el contraste, ¿no? Donde vamos a ubicar nuestro aprendizaje esperado. El alumno pudo o no pudo ver las diferencias y similitudes que hay entre esto, ¿no? Sabe reconocer un género literario, lírico o dramático de otro, y en este momento es donde se da nuestro aprendizaje, ¿no? Con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor con su obra, y vamos a ver cómo se relaciona este contexto del autor con todos los demás, ¿no? El autor está reflejando lo que vivió en su texto literario, y lo vimos con el poema de Gilabert, cómo es sangre no granizo lo que azota mis sienes, cómo él reflejaba su contexto tal cual, lo que estaba viviendo, y como hacía uso mucho de la retórica, al principio no entendimos nada, ¿no? Ya después de haber investigado, pues ya le entendimos más, ¿no? Porque la poesía utiliza muchísima retórica, es el texto literario que más retórica utiliza, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a ver si el autor está reflejando el contexto de su obra, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, exactamente no se sabe si ella se llegó a enamorar de alguien y no le correspondió, pero resulta que a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿saben con qué se hacía de dinero Sor Juana Inés de la Cruz? Igual que Juan Ruiz de Alarcón. La historia de Juan Ruiz de Alarcón está impresionante, ¿no? Haciendo poemas. Oye, ¿me puedes hacer un poema de lo que me pasa sobre, fíjate que yo me enamoré de alguien, alguien no me corresponde? ¿Cómo crees? Hazme un poema de eso, y te pago un real, ¿no? Y ya le pagaban a Sor Juana, y ya hacía el poema, ¿no? O tal vez ella lo vivió. Yo digo que ella sí se pudo haber enamorado, porque ella no entró a la iglesia porque le gustara rezar a los santos y vestirlos, ¿no? Ella entró para seguir estudiando y
poder tener todos esos libros que no los podía tener en otro lado. Lo mismo con Juan Ruiz de Alarcón. Resulta que Juan Ruiz de Alarcón no era escritor, solamente escribía textos dramáticos para poder sustentar su carrera, que era abogado. Él quería ser juez ahí en España, entonces iba y regresaba a España, y ya finalmente se queda en España. De hecho, la obra está ubicada en Madrid, y se hace una crítica social. Lo que hace Juan Ruiz de Alarcón es una crítica social a esta doble moral que vive sobre todo la clase noble, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver si nuestros autores están reflejando el contexto en el que vive, ¿no? Número 4, redacta un comentario breve, máximo 15. Pues, si se pasan de las líneas, no importa, si se quieren poner 20, pónganlas, ¿no? Pero no menos, porque entonces sí quiere decir que no saben argumentar. ¿Qué es argumentar? Lo que decía ahí, analizar y hacer una crítica reflexiva y objetiva, es decir, basada en el conocimiento de los recursos, ¿no? Nos dice, redacta un comentario breve en la que contrastes. Aquí es donde yo voy a contrastar todos los 3 argumentos, qué similitudes y diferencias hay, ¿no? De transmitir un mensaje de un autor en su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro. Voy a ver las similitudes y diferencias de cada uno. El ingrato me deja busco amante es escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, y es un texto lírico, ¿no? El rey burgués está escrito por fulano, y es un texto narrativo, y así voy a hacer. Su contexto de Sor Juana Inés y Juan Ruiz de Alarcón es muy similar. Los dos son novohispanos, son gente muy adelantada a su época. En cambio, Rubén Darío es nicaragüense, que pertenece a otro siglo de aquí mismo de América, es uno de los hombres más destacados. De hecho, yo no sé por qué no recibió el Premio Nobel de Literatura, no lo recibió. Sí, es el que inventó el modernismo, y resulta que no le dieron premio Nobel cuando a él se lo debieron de haber dado, ¿no? Él debió de haber recibido esta gratificación, porque los europeos pensaban que estos poemas o estos textos que él escribía, sobre todo la de Rey Burgués y todo el texto y todo el libro de Azul, el Rey Burgués pertenece al libro de Azul, está escrito tan cuidadosamente, está escrito, es un cuento para niños, pareciera para niños, ¿no? Y había una vez en un palacio un rey burgués. Los reyes no pueden ser burgueses, y los burgueses no pueden ser reyes. Los reyes heredan toda su fortuna. Los burgueses no heredan su fortuna. Ellos trabajan, tienen empresas, hay gente trabajando para ellos para que tenga dinero. ¿Cuál es la diferencia de uno de otro? La educación, la forma de obtener el dinero. Y dice un rey burgués, y van a ver por qué le llaman así, un rey y burgués. Resulta que ese señor no era rey, pero sí era un burgués, y quería sentirse como un rey, y compraba un montón de arte, y no sabía, y eso significa anaco, ¿no? Cuando nosotros agarramos cosas y nos las ponemos o las hacemos propias o las tenemos en nuestra casa sin saber qué significa, ¿no? Yo compro una pintura de Van Gogh y no sé qué significa, pero como está de moda, pues yo la tengo, y además pues, se ve bien bonita, ¿no? Yo soy naca, ¿no? No conozco el contexto, no conozco el significado, pero yo lo estoy haciendo, lo hizo hacer, y lo que le hablan de esta palabra, ¿no? Lo mismo le pasaba a Rey Burgués, ¿no? Tenía un montón de arte, y ahí lo van a ver en el cuento, y la tenía acumulada, y tenía plumajes, y tenía también jarrones de Japón, y o sea, no hacía una especie de un lugar donde pudiera poner cada una de esta arte, ¿no? Nada más la tenía abandonada hasta que se encuentra un mendigo, ¿no? Está muy interesante. Y él pareciera que está contando una historia de niños, y no es una historia de niños. Está también contada que los europeos dijeron, esto es francés, esto es el lenguaje tan delicado, tan bonito, que es un texto francés. No, resulta que es un nicaragüense que está narrando una historia. Bienvenido Omar, está grabándose el texto. Y bueno, está también escrito que se piensa que lo escribieron en Europa, ¿no? Y resulta que no, ¿no? Y léanlo, está muy interesante también este texto. Y por último, vamos a contrastar la temática de estos textos literarios con la mía, ¿no? Número 4, redacta un comentario breve, máximo 15 líneas, en la que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje del autor con su obra, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo, ¿no? Y, perdón, me equivoqué, me adelanté, ¿no? Redacta un comentario breve en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, ¿no? Y es aquí donde les decía, ¿no? Que tienen que hacer el contraste de cada uno de los elementos, cuál es la diferencia y similitudes. En la 5, ahora sí en la 5, máximo 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los 3 textos literarios con la tuya. ¿Ustedes creen que la temática del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama El ingrato me deja busco amante,
con la suya? ¿Creen que se parezca? ¿Ustedes se han enamorado de alguien que no les corresponda? ¿O alguien se ha enamorado de ustedes y ustedes no le pueden corresponder? Bueno, se ha parecido. Y así en cada una de las obras que vamos a estar analizando. Y hasta aquí hemos terminado nuestra actividad integradora número 1. Pero yo siempre les recomiendo que siempre revisen la rúbrica de evaluación, porque la rúbrica de evaluación es el parámetro, son los indicadores que nos van a ayudar a tener la calificación máxima de 100 puntos para sacar en mi actividad integradora número 1. Lean cada uno de esos criterios de la rúbrica y para que saquen, después de terminarlo, lean y dicen, sí lo tiene, no lo tiene, me falta, y le voy a aumentar y lo voy a revisar. En el nivel cognitivo, realiza un documento que incluye. Si contestan menos, se va a ir reduciendo la cantidad y va bajando menos su calificación. Los elementos que identificas son correctos, claros y congruentes. Si no son correctos, va bajando. Un análisis preciso de las 3 obras en la que expresa la relación que existe entre el autor y su obra con el mensaje que transmite, que es la pregunta número 3. Lo hace de forma correcta, clara, congruente con cada una de las obras y con la extensión solicitada. Un comentario en el que expresa la diferencia entre la forma en que cada autor transmite su mensaje en la obra. Lo hace de las 3 obras de forma correcta, clara, congruente y con cada una de las obras. Un comentario en el que expresa las diferencias entre la forma de ver la vida de cada una de las obras y la suya. Considera las 3 obras, lo hace de forma clara, congruente con cada una de ellas y con la extensión solicitada. Y así vayan leyendo cada una de los criterios de desempeño para que ustedes sepan que lo van a entregar correctamente ya después de haberlo realizado. No sé si hasta aquí llegan a tener alguna duda. Pregunta, comentario. Y asesora, disculpen. Yo sí tengo una duda. Adelante, por favor, Flor. En el caso de la extensión que solicita, por ejemplo, cuando dice que 3 párrafos entre 5 y 10 líneas, no, permítame, es que estoy viendo otra, dice 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, ¿son por párrafo o en total? En total. En total, lo que está tratando de decir es que en cada párrafo escribas una idea, en cada párrafo puedes escribir una idea de Sor Juana Inés en un párrafo, en otra la de Juan Ruiz del Alarcón y en otra la de Rubén Darío, para separar las ideas, ¿no? De hecho es lo más recomendable, siempre que se hable de un tema hay que separar las ideas en párrafos y es así como se utilizan los párrafos. Ok, entonces donde dice en 1 o 2 párrafos, 10 a 12 líneas, también hablamos de un párrafo como de 6 líneas, digamos. Sí. Ok, gracias. De nada. ¿Otra duda que tengan? Sí, yo maestra, tengo una duda. ¿Va a requerir que pongamos las referencias de donde sacamos la información para lo del contexto del autor y la obra? Miren, aquí no lo está pidiendo, no lo está pidiendo, no es parte de la rúbrica de evaluación. Yo cuando estaba haciendo y analizando la actividad, y bueno, tiene que pedir la rúbrica para ver que no estén haciendo plagio, ¿no? Pero resulta que no la pide, así es que si no la ponen, no se les va a bajar calificación. Y la pueden poner como referente, pero no les va a bajar de calificación. De preferencia sí pónganla, ¿no? Pero no es parte de la rúbrica de evaluación. Muchas gracias. Oiga, exactamente cuántos párrafos requeriría para llenarlo, ahora sí que la tabla, porque creo que al parecer no especifica bien la actividad. No hay un límite, no hay límite de los párrafos, puedes poner los que tú quieras. Ok, muchas gracias. De nada, la extensión no importa, lo que importa es que la respuesta sea clara, congruente. Y Flor, adelante. Creo que levantaste la mano. Si quieres abrir tu micrófono. Ya. Donde dice, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? No sé si llegué yo después y tal vez ya lo había explicado, pero no, por ejemplo, en las obras, en las 3, no encuentro algo referente a eso. ¿Cómo lo podría buscar?
El contexto sociohistórico y cultural de la obra se refiere a por qué mi autor escribió este texto, ¿no? Como se los mencionaba en el ejemplo del poema de Gilabert, es Sangre no granizo lo que azotan mis sienes, el contexto era un contexto de guerra. Este poema lo escribió cuando estaba sucediendo la guerra civil, ¿no? En el caso de Sor Juana Inés, ella lo escribió cuando ya estaba en el convento y ella no sabemos si se había enamorado o le habían mandado. De hecho, en el video que yo les mando habla un poquito del poema y dice que no se sabe si ella en realidad se enamoró o solamente lo mandaron, y ese sería el contexto de nuestra obra, ¿no? No sabemos realmente si ella lo escribió porque le sucedió o nada más lo está viendo, ¿no? En el caso de Rubén Darío y de Juan Luis de Alarcón, los dos hacen una denuncia social de lo que están viviendo, ¿no? Él irónicamente se burla de lo que está pasando en la clase noble, donde dice, ay, por favor, ustedes dicen que hay que portarse bien, y lo dicen y lo hablan, pero al momento de hacerlo, pues hacen otra cosa, ¿no? Y ese es el contexto de nuestra obra, que se ve muy bien reflejada en la sociedad, ¿no? De esa época. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Otra duda que lleguen a tener? Y dejaste tu manita levantada, Flor. Creo que nadie más. Bueno, de todos modos, si surgen más dudas, ya me van diciendo, ¿va? Y ahora sí, vámonos a nuestra actividad integradora número 2, que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana. Nos dice que vamos a seguir analizando los textos literarios, pero esta vez el lenguaje, es decir, cómo está escrito, ¿no? Y para eso nomás vamos a ver un recurso que se llama un lenguaje literario, ¿no? Nos dice este recurso que el lenguaje literario es un conjunto de palabras, generalmente escritas, porque también pueden ser habladas, que se utilizan para transmitir un mensaje de una manera estética, es decir, también utiliza la retórica, ¿no? También utiliza la expresión artística. Para hacer un análisis del lenguaje literario en un texto se debe de considerar dos aspectos. Hay dos tipos de lenguaje, uno que es denotativo y otro que es connotativo. El denotativo nos va a definir exactamente como si lo buscáramos en una enciclopedia o en un diccionario esa palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pone la palabra corazón, ¿no? Y nos dice, si yo lo busco en el diccionario, nos dice corazón, artículo neutro, órgano muscular que bombea sangre a través de todo el cuerpo, y nos va a dar toda la definición. Pero si yo ocupo esta palabra corazón denotativamente y lo hago con mis alumnos o que son de secundaria, ¿no? O con mis hijos, les digo, ven para acá corazón, ¿qué estás haciendo? ¿No? Cuando me enojo, lo primero que digo es corazón, pero no me refiero, no le estoy diciendo, a ver, ven para acá órgano muscular que está bombeando, no, lo estoy utilizando de forma connotativa, ¿no? Para expresar una emoción, un sentimiento. Cuando yo utilizo una palabra para expresar una emoción, un sentimiento, y utilizo este lenguaje literario, estoy haciendo uso del lenguaje connotativo, y este es el que se utiliza en la literatura y es el que vamos a ocupar para realizar nuestra actividad integradora número 2. También nos habla del lenguaje literario como una función. ¿Qué función tiene la lengua cuando nosotros estamos hablando, no? Y hay varios tipos de funciones, no nos los van a preguntar en nuestra actividad integradora, pero sí es importante que ustedes la tomen en cuenta, porque si quieren entrar a la superior, les van a preguntar la función del lenguaje, ¿no? Hay muchos tipos de lenguaje, ¿no? El referencial, emotivo, apelativo, son los más importantes, ¿no? Hay más. El referencial es cuando estamos citando, ¿no? Estamos dando una explicación de esta información que nosotros estamos haciendo, ¿no? El emotivo, pues, su misma palabra nos dice, vamos a expresar emociones y sentimientos, ¿no? Y el apelativo, tratamos de convencer a los demás de lo que yo digo es verdad, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a utilizar, pero es importante que lo tengamos presente, ¿no? Solo vamos a utilizar el lenguaje denotativo y connotativo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestra actividad integradora número 2 llamada Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana? El propósito de esta actividad es comparar la forma que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, es decir, ver el contexto del autor y de la obra nuevamente, además del lenguaje utilizado en los dos textos literarios. Vamos a ver qué lenguaje están utilizando en este texto literario, connotativo o denotativo. Vamos a ver dos textos más, ¿eh? Y para ello vamos a descargar el texto que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana. Ya lo descargué aquí, lo habilitan, y van a leer otro cuento del Libro Azul de Rubén Darío. Ya no van a investigar el contexto porque ya lo saben, y es un otro cuento hermosísimo, hermoso, Canción de Oro, ¿no? ¿Y por qué el oro? Porque y a cada rato hace el uso de la retórica, donde repite una y otra vez, hola Maggie, está quedando grabada la sesión,
donde repite una y otra vez la palabra oro, 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 lo repite varias veces lo repite porque está haciendo una comparación. Lo más importante para algunas personas es el oro. ¿Y qué representa el oro? El dinero, la riqueza, el poder, ¿no? Y el oro aquí, y el oro allá, y el oro acá, y el oro acullá, ¿no? Y esta repite porque está haciendo referencia a el poder que nos da el oro, el dinero que tenemos, todo lo que podemos comprar, ¿no? Hasta que compra este señor un poeta mendigo, y dice, yo lo tengo todo, yo soy un rico que lo tiene todo, y tengo esto, y tengo aquello, y tengo un palacio, y tengo muchas cosas, pero yo no tengo un poeta. ¿Cómo que no tienes un poeta? No, y no sé qué es eso. Toda la gente que es rica e importante tiene un poeta. ¿Cómo crees? Entonces yo quiero uno, a ver, ven para acá, te compro, a ver, ¿cuánto cuestas? Y el poeta empieza, no, y a decir sus poesías, no, que la vida hermosa y la tragedia humana cuando la gente abusa, y empieza a decir su poesía, no, ay, ¿sabes qué? Cállate. El chiste es que yo tenga un poeta, no importa, pero lo único que te voy a pedir, te voy a contratar, te voy a dar de comer todos los días, pero no abras la boca, ¿no? Ni siquiera sabía el significado de la palabra, poeta, ¿no? Nada más lo adquirió por adquirirlo, ¿no? Hola, Mayra. Y lo adquirió y agarró y tiene ya este poeta, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo vive, ¿no? Y bueno, ya después de que lo hayan leído, van a responder a estas preguntas de la actividad 1. ¿Qué aprendiste en el texto? Y aquí ustedes van a justificar la respuesta. ¿Qué aprendieron? Que el oro es valioso, que lo que ustedes quieran poner, ¿no? ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Prácticamente está haciendo una denuncia también social, ¿no? ¿Qué opinas sobre el lenguaje? Aquí es donde ustedes van a hacer uso del recurso, donde es fácil, difícil el lenguaje, donde hace uso de la retórica o del lenguaje literario o de la expresión artística. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Autor, Rubén Darío, utiliza un lenguaje muy difícil de entender, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos el hábito de lectura, va a ser complicado que lo estemos leyendo. ¿Y por qué repite tanto la palabra oro? Pero que vaya al grano, no, está utilizando el arte, por eso se llama un texto, todos los textos literarios son arte, ¿no? Hay textos narrativos que no son arte, por ejemplo, 50 sombras de Grey no tiene nada de arte porque no hace uso de la retórica, no tiene expresión artística, solamente nos está narrando una historia. Esto no es literatura. Hay que saber diferenciar entre una literatura y un texto que no es literario. Puede ser igual un texto narrativo, pero no tiene el valor literario. Para que sea literatura tiene que tener expresión artística, ¿no? A eso se refiere a esta pregunta, ¿no? Inciso de, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica? Y ya lo respondimos y lo vimos en el recurso. Siempre lo va a complicar porque hace uso de la retórica, ¿no? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Pues sí, ya vimos el por qué, ¿no? Por lo mismo. ¿Y por qué? Y bueno, ya después de responder, ya nos vamos a nuestro siguiente texto que tenemos que leer, a Félix María Samaniego. Aquí no investiguen el autor, la verdad, ese texto está muy, muy pequeñito, es una pequeña fábula que entra en el área de la lírica, ¿no? Y aquí lo vemos, está súper chiquito, es todo, miren. Bebiendo un perro en el lino, al mismo tiempo corría. ¡Bebe quieto!, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente, dañoso es beber y andar, pero es sano el aguardar al que me claves el diente. Y fíjense lo que les está diciendo el perro, ¿no? Ya le está diciendo, ay, por Dios, ¿tú crees que yo voy a caer en tus trampas? Y bueno, ya después de haberlo leído todo, porque no me leímos una estrofa, dice, en el cuadro de abajo, es decir, redacta con tus propias palabras máximo 10 líneas, más bien mínimo 10 líneas, lo pueden hacer en más, la trama del texto. ¿Se acuerdan que vimos en el recurso de la actividad integradora, aunque es la trama? Recuérdense que las tramas son la sucesión de hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué le siguió? ¿Qué después? ¿Cómo finalizó? ¿No? Como si le contaras a algún amigo o a un familiar, ¿sabes qué? Yo leí el texto del perro y del cocodrilo y te voy a contar la trama. Llega un perro que estaba bien apurado y corría y bebía y corría agua, y entonces el cocodrilo le dijo, y ustedes como si se lo estuvieran contando a alguien más, ¿eh? Ahora, van a hacer uso del lenguaje connotativo. Aquí es donde van a utilizar la expresión artística, el lenguaje literario, el uso de la retórica, y ustedes ahora van a redactar un texto retomando los elementos de la narrativa, es decir, del lenguaje connotativo, y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo, y van a convertir esta fábula en un cuento, ¿no? Y igual como si fuera un cuento
cuento para niños. Había una vez en un lugar o en un bosque muy lejano, un perro que tenía mucha sed. Entonces el perrito de repente llega a un lago, pero antes se dio cuenta que había un cocodrilo. Empiezan a narrar con lenguaje connotativo, con un texto literario 100%, ¿no? Ya sabemos qué características tiene un texto literario. Ya después que lo hayan hecho aquí, en los textos que redactaste, es decir, en este y en el otro, ahí ya me pasé. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma y justifica tu respuesta? Es decir, aquí les va a quedar enorme, porque ya vimos que el fondo, si nosotros lo vemos aquí, y ¿dónde está? Ya vimos que aquí está, que el fondo tiene 6 elementos y nosotros tenemos que buscar los 6 elementos del perro y el cocodrilo. ¿Cuál es el argumento, el tema, la acción? ¿Cuál es el tiempo, el espacio, los personajes? Además, tenemos que ver su forma, si está en prosa, en verso y a qué género pertenece. Es decir, le vamos a dejar un gran espacio a ¿no? Y después vamos a contestar en la pregunta número 4. ¿Qué tipo de lenguaje? Permítame tantito. Hola Luis, está quedando grabada la sesión, ¿eh? Y después vamos a contestar la pregunta número 4. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario? ¿No? Y ustedes van a escribir, a mí me gustó mucho el literario. ¿Por qué? Porque me ayuda a imaginarme, porque utiliza figuras retóricas. Me encanta la forma de expresarse de María Félix Samaniego. Y en ese momento han terminado su actividad integradora número 2. Y como les decía, siempre váyanse a la rúbrica de evaluación, porque es el parámetro que les va a servir para que saquen la máxima calificación. Lean cada uno de los criterios. Por ejemplo, en el experto, siempre váyanse a nivel de experto, y ahí dice, elabora un documento en el que incluya la respuesta a las preguntas. Su justificación es congruente con el contenido de la obra y lo hace de forma clara. Bueno, ahí respondió todo y lo hizo claro, ¿no? La redacción con sus propias palabras del texto dado en la extensión solicitada. Si se pasa, no importa, pero no escriban menos, porque entonces menos sí les va a bajar. La redacción en la que retoma algunos elementos de la narrativa y expresiones del lenguaje literario lo hace con la extensión solicitada, es cuando ustedes inventan ese cuento a partir de la trama que ustedes hicieron, ¿no? ¿Cuál es el fondo y la forma de los textos que redactó? Y aquí debe de tener estos 8 elementos que ya vimos. La justificación de su respuesta es correcta y congruente con lo escrito. ¿Qué tipo de lenguaje les gustó el más, el cotidiano o el literario, ¿no? Justifica su respuesta y así se van en cada uno de los criterios, y si tienen un error de ortografía, inmediatamente les baja 2 décimas, así que tengan mucho cuidado con los errores de ortografía, porque hay muchas páginas que sí lo corrigen, pero cuando se trata de corregir una conjugación verbal ya no lo corrige, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabra puede ocupar los 3 tipos de acentos, ¿no? Ay, ¿qué palabra se me fue? Ay, no recuerdo, pero hay palabras que si les cambian el acento, cambian el significado, pero en este momento se me fueron todas las palabras, ¿no? No me acuerdo de ninguna, así es que tengan mucho cuidado con acentuar correctamente cada una de las palabras. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre la actividad integradora número 2. Flor, adelante. Nada más para hacerle una aclaración, no sé si yo entendí mal o quizás se confundió. Nos decía que en la canción de oro que trata de que compra el poeta y eso, y me parece que eso pertenecía a lo del rey burgués. Solo para que no se vayan a no, entonces sí creo que me confundí. Es que como son tan similares, de hecho todos los cuentos que están ahí en azul son muy similares, ¿eh? Y si se dan la oportunidad de leer todos los cuentos, lean, son unos textos hermosísimos, donde vamos a ver las características del modernismo, cómo utiliza ese lenguaje tan cuidado, tan bonito, tan pulcro, tan elegante. Si ustedes lo ven y ustedes ven este texto, es un texto hermosísimo, pero sí tienes toda la razón, a lo mejor sí, me confundí de la canción de oro con el otro. Aquel día un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta llegó bajo la sombra de altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el onix y el pórfido, el ágata y el mármol, y en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Sí, es aquí donde compran al poeta, ¿no? Y bueno, la temática es muy similar, es muy similar.
Aquí Ah, compran es que se parece, pero donde lo compran es en el Rey Burgués. en el En Rey este Burgués. nada más él está observando y describe lo que ve. Y describe lo que está viendo, ¿no? Y bueno, Así es. léalo, nos hace mucho, utiliza mucho ese recurso literario de la repetición del oro, 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 pero nosotros ya sabemos que lo está haciendo porque nos está diciendo que con el oro nos hacemos ricos, que con el oro tenemos el poder, ¿eh? Y bueno, es un texto hermosísimo, no se tardan, ¿qué será? 15 minutos yo creo que en leerlo, ¿no? Y bueno, ya conocemos un poquito más del contexto de nuestro autor y investiguen más para poderlo comprender mejor. Los dos textos son muy similares, los dos hacen una denuncia social y de lo que él está viviendo, no solamente en Nicaragua, también en Chile, en toda Sudamérica, ¿no? Porque él fue un hombre que no que por la trascendente de sus textos, bueno, fue un político, ¿no? Donde lo utilizaron para ser embajador de varios países, ¿no? Por eso luego él hace esas denuncias, pero no se refiere nada más a su país, sino se refiere a toda Sudamérica, que fue donde él vivió y donde hace esta crítica, ¿no? Estas del otro cuento donde hay reyes, digo, hay burgueses que quieren vivir como reyes cuando no tienen la preparación, no nacieron para eso, ¿no? Ellos son de otro contexto diferente, pero es muy interesante. Y muchas gracias por la aclaración, Flor. Qué bueno que me lo dices, porque con los dos son tan similares que a veces me confundo. No sé si tengan alguna otra duda. Creo que ya no hay más dudas, pero de todos modos, si hay dudas, pongan en el foro aprendiendo, porque lo que no se le ocurrió a uno, se le ocurrió al otro, a lo mejor en ese momento se le aclara, yo no me había dado cuenta de esta situación, qué bueno que lo dijeron en el foro, ¿no? Así es que sí es importante siempre ponerlo en el foro, porque así todos lo van a poder leer. No siempre estoy leyendo los foros, siempre estoy leyendo el foro para que no haya dudas y contestándoles, ¿no? O mándenlo en el mensajero o a mi correo electrónico por si no quieren hacerlo, ¿no? Y bueno, y recuerden realizar sus actividades formativas, porque les va a dar puntos en actividad en plataforma, no como calificación, pero en actividad de plataforma sí. Eso lo van a realizar con su tutor, que no he visto cuándo, y ahí ya mandó su formulario también para ver lo de las sesiones con él, y bueno, eso lo van a resolver, ese tiene un valor de 5%, y también su cuestionario socioemocional, que es parte de la actividad en plataforma. Y bueno, en esta semana en el foro Aprendiendo vamos a responder varias preguntas sobre los textos que hemos leído, cuáles fueron los que nos gustaron más, cuáles no te gustaron, qué te hicieron sentir, qué género te gustó más y qué texto se te complicó. Puedes hacer preguntas sobre los temas, todo lo que quieran hacer en el foro Aprendiendo lo pueden hacer. Y bueno, yo les agradezco por haber estado y por haberme permitido entrar a cada una de sus casas. Queda grabado la sesión para los estudiantes que no entraron. Sí, adelante, Flor. Perdón, soy bien preguntona. Está bien, mientras más preguntas mejor. Ok, en donde dice que redacta retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, nos comentó que podíamos hacer un cuento y eso. En el caso mío, yo lo utilicé como verso. ¿Es así o lo debo hacer cuento? No, está bien, está perfecto. Cualquier lenguaje literario, si quieres utilizar cualquier género, está bien, ¿eh? No debe de ser necesariamente un cuento. Les puse un cuento porque era lo más fácil, ¿no? Realizar. Es más difícil realizar versos, es más complicado utilizar la poesía porque tiene que tener más uso de la retórica, ¿no? Pero están bien los dos, ¿eh? Si quieren hacer una mini obra de teatro, también la pueden hacer, ¿eh? Un texto dramático y ponen escenografía en las acotaciones, de bosque, o pancarta, lo que ustedes quieran poner, ¿no? Escenografía, un bosque, un lago, lo que ustedes quieran hacer, cualquier tipo de los tres géneros lo pueden realizar. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Más dudas, jóvenes? Y Cristina, adelante. Buenas tardes, profe. Yo solo tengo dos preguntitas. Sí, Si no va a haber liga de asistencia, es una. Y la segunda, ¿con quién me tengo que dirigir si mi computadora se me está apagando y quiero utilizar otra computadora y no me deja ingresar al campus? Lo que pasa es que no has de tener habilitada ciertas aplicaciones para poder hacerlo. Entonces sí, yo te sugiero que con también el asesor técnico, que hay un foro para que puedas consultar cualquier duda que llegues a tener al respecto, ¿no? Pero si tu dispositivo no está actualizado, sí te va a costar mucho trabajo, ¿eh?
pero se suponía que con todo se puede, ¿eh? Ah, ok. Sí, porque lo intenté en 3 computadoras y en ninguna de las 3 me permitió ingresar. Entonces no sabía yo si era de asesor técnico o si algo diferente. Y de todos modos, te paso la liga, es que le estaba mandando aquí mensaje, te paso nuevamente la liga por si a lo mejor lo tienes mal o no te lo pasaron, porque les llega un correo, ¿no? Que ya están en el módulo, pero muchas veces le falta una letra o le sobra una y ya con eso, ¿no? Y ya desde aquí te puedes meter si quieres darle clic a la liga y ya obviamente con tu ID y tu password. Sí, es muy extraño. Ahorita, por ejemplo, se me apagó la computadora, pero lo tengo en el celular. En el celular sí lo abre, pero si quiero usar las computadoras de mis hijos, no me permite. Sí, qué extra. Bueno, a lo mejor tus hijos lo tienen habilitado, pero pues es que es una página segura. Mira, todas las páginas seguras tienen candadillos. Cuando una página no es segura, inmediatamente les va a aparecer un candado abierto y por lo regular esas páginas se bloquean, ¿no? Pero no, en el caso de Prepa Línea es una página muy segura. Se supone que debería de abrirla perfectamente bien, ¿eh? Sí, como no puedo realizar mis actividades en el celular, intento hacerlo en otra computadora, pero no me lo permite. Entonces, a lo mejor tengo que comunicarme, pues, con un técnico para que me pueda decir el paso a paso. Sí, ahí en el foro técnico con él puedes, o si no ahorita de todos modos en el foro aprendiendo les voy a dejar los datos que ya se los había mandado por correo electrónico de si tienen algún problema para entrar a la página, ¿eh? Pues se llama soporte técnico módulo 4 @ prepa en línea SEMS o no recuerdo si es SEMS o prepaenlinea.gov.mx, pero todos se los voy a pasar. Ahí lo copio. Muchas gracias, profe. Claro, ¿Y la otra de la liga de asistencia? ¿Sí va a haber liga de asistencia? No se preocupen, esta plataforma inmediatamente me da una lista y de hecho ustedes también se las va a mandar de quienes estuvieron en la sesión y les va a llegar por correo porque como los dejé pegados en la invitación, ahí cuando termine les va a llegar. Muchas gracias, profe. Gracias. No, al contrario. Y no sé si haya más preguntas. Bueno, no, yo más que pregunta es para mi compañera. Sí. En el caso mío, nosotros tenemos 2 cuentas porque mi hijo también está estudiando la prepa en línea. Entonces, a él le pasó que no podía entrar y yo entraba en la computadora y él no podía, o en su teléfono de repente no puede abrir las cuentas. Y lo que hice, porque yo sí pude abrir la suya, pero fue regresar desde el inicio del portal, desde donde hay que meter la primera contraseña y todo para poder hacerlo. Los enlaces directos no lo mandaban, teníamos que irnos al inicio desde mi portal al principio y de ahí empezar a meter todas las contraseñas para poderlo abrir. Ojalá que te sirva. Muchas gracias, Flor. Mire, ya nos dio otro tip esta Flor, donde dice que nos metamos directamente. Y de todos modos te lo vuelvo a dejar aquí para que te sea más fácil, ¿no? Que yo sé que sabes muy bien buscar el portal de Prepa en Línea, pero de todos modos te lo vuelvo a mandar para que desde ahí entres y ya sabes que desde ahí a mi comunidad de lead y bueno, así, ¿no? Y ir siguiendo cada paso, identificarse y después poner nuestro número de ID y así sucesivamente, ¿no? Yo como ya lo tengo súper guardado, pues obviamente ya, y aquí escojan en el campus que están, yo por ejemplo estoy en 2 campus y aquí en el 30 inmediatamente, sí, mira, fíjate, buen tip, yo igual que muchos de ustedes, a mí también me llega el IP, el enlace y ya nada más me meto directamente, ¿no? Pero sí, sí es importante que como lo hagas, como dice tu compañera, así te da la oportunidad de abrirlo con más facilidad. Y muchas gracias, Flor, por el tip. Para servirles, buena tarde a todos. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana y dejo de grabar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias.